Bueno, lo primero de todo, agradeceros a los que habéis podido venir a este evento. La verdad que teníamos ya muchas ganas de volver a los eventos presenciales después de este año y medio. También agradecer a todos los que nos estáis viendo a través del canal de televisión de Negocios TV y de YouTube, desde el canal de XTV España. Y, como no, agradecer a XTV por organizar este evento. También mandar un saludo a Luis García, que era la persona encargada de venir hoy a presentar también una tesis de inversión, pero que ha tenido un pequeño contratiempo. Esperamos que se mejore. Y bueno, yo, a diferencia quizá de mis compañeros, espero que os quede algo de liquidez todavía en vuestra cartera, porque vengo con una idea también muy buena y que espero que valoréis de cara al próximo lunes, y un poco distinta, no tan centrada a lo mejor en una acción en concreta, sino en una temática. Y vamos a empezar con ello. A ver, un segundito. A ver. ¿Sí? Venga, estamos. Esperemos que siga con pilas. Entonces, bueno, a lo que iba. Una inversión temática basada en el envejecimiento de la población mundial, que es una realidad a la que no vamos a poder escapar. Y lo estamos hablando desde hace décadas. Es verdad que desde algunos sectores no se está poniendo medidas, pero es algo que podemos aprovechar como inversores también. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez menos natalidad. Lo estamos viendo en 1990, una media de 3 hijos. Ahora, en 2015, de 2,5, y en 2050 se proyecta prácticamente de 2 niños. Y, sobre todo, lo que estamos viendo es con la esperanza de vida. La esperanza de vida en 1920 era de 35 años. Ahora, en 2020, la tenemos en 75. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada vez vivimos más. Antes se habían proyectado una serie de gastos para personas que tenían una esperanza de vida de 65 años, ahora estamos viendo cómo llegan a 75, 80, 90 o más. De hecho, tenemos la suerte en España de estar en uno de los extremos en esperanza de vida, el segundo país después de Japón, con 80,9 años de media. El problema que tenemos es que somos los peores en natalidad, 1,24. También nos puede suponer un problema a futuro. ¿Esto por qué se debe? Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Avances médicos y sociales. La gente ahora ha cogido una mayor conciencia de cuidarse más, de tratar, bueno, pues de tomar medicamentos, de ir a hacer chequeos médicos. También lo que comemos y lo que tomamos nos sienta mejor y podemos vivir más tiempo. Y luego también lo que estamos viendo es una mayor inversión, ¿no? Sobre todo en farmacéuticos, en biotecnología, en geriátricos, para dar pie un poco a toda esta tendencia. Y lo podemos ver también, como destacaba ahí, con la pandemia. Hemos tenido en menos de un año, de hecho se cumple ahora un año desde que salieron las primeras vacunas, en menos de un año más de 5, 6, 7 soluciones que han podido poner freno a este virus. Eso nos empieza a ver que si se empiezan a centrar en otras enfermedades que ahora mismo son causas de muerte importante, pues podríamos tener también muy buenas soluciones y que esto siguiera aumentando nuestra esperanza de vida. Luego también, que ha puesto la pandemia de manifiesto, que el sector público puede, pero no puede con todo. Vamos a necesitar del sector privado cada vez más para atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Entonces, vamos a ver si podemos. Y sí que podemos. Y entonces, ¿dónde nos queremos centrar para esta inversión? En el grupo de personas mayores de 60 y 65 años. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más. Hay un aumento constante de la población mayor de 60 años y esto no va a parar. 2015, 900 millones de personas, el 12% de la población. Pero es que en 2050, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas con más de 65 años. El 21,5% de la población. De hecho, ya estamos en el periodo de tiempo en el que los baby boomers se están jubilando. Esa generación que nació entre el 46 y el 64 y que poco a poco se están adaptando a esa jubilación. El año pasado, estos son datos que muchas veces sorprende, fue la primera vez en la historia que el número de niños de 5 años fue menor que el de personas de 65, poniendo una vez más de manifiesto lo mismo. Cada vez hay menos natalidad y cada vez las personas viven más. Y luego, aquí en España, también es destacable que cerca de 10 millones de personas ya tienen más de 65 años. Ya es casi el 25% de la población, o sea que vamos todavía mucho más adelantados que las previsiones que hacían Naciones Unidas para la población mundial. Y entonces, ya entrando un poco en materia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tendencia estructural en crecimiento. Tenemos,
una tendencia que es independiente al ciclo económico. Al final, muchas veces las megatendencias sabemos que podemos aprovechar ciertas coyunturas del mercado, que pueden durar 5 o 10 años, pero aquí estamos hablando que podemos aprovechar una tendencia que puede durar 30, 40 y 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo que cada vez este tipo de personas tienen unas necesidades, ¿no?, específicas en el envejecimiento demográfico mundial. Cada vez van a requerir de ciertos servicios más y más personas, por lo que van a nacer cada vez más y más empresas que traten de cubrir todos esos bienes o servicios. Luego, ¿qué tenemos? Los mayores de 60 años acumulan más del 75% del gasto que se hace en sanidad. Esto es una realidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez más gente va a invertir en recursos médicos y es algo que desde ya podemos empezar a sacar partido. Ya hablaremos más adelante cómo. Luego, para que nos hagamos una idea de lo que consume, ¿no?, esta gente, ponerlo en contexto, son más de 15.000 millones, lo destaco aquí. Una industria que ya mueve más de 15.000 millones, 15 billones ahora mismo. Pero es que estamos viendo cómo son las proyecciones a 2050, que se va a doblar ese número de personas, por lo que también podría doblarse este incremento del gasto. Y para que nos hagamos la idea, el PIB de la zona euro es 12,5 millones. O sea, este grupo de personas ya mueve más que todo el conjunto de la zona euro, por lo que también hay que destacarlo. ¿Y qué estamos viendo referente a mercados? Que ya entraremos en materia un poquito más adelante. Bueno, es una temática en continuo crecimiento. Estamos viendo cómo cada vez va acaparando más y más atención de los inversores y de hecho estamos viendo cómo hay nuevos vehículos de inversión que son los que os voy a presentar a continuación. Ya cada vez hay más ETFs que empiezan a agrupar este tipo de compañías para tratar de sacar partido y tener una mayor diversificación. Y luego, ¿qué está trayendo también? Bueno, todo lo que tiene potencial atrae a los grandes gestores. Aquí el que tengo detrás, no sé si le reconocéis, es Michael Burry. Se hizo famoso con la película de La Gran Apuesta, el libro de Michael Lewis, y bueno, fue una de las personas que se adelantó a la crisis inmobiliaria, que se puso en corto del sector inmobiliario contra todo el mercado y al final, bueno, pues acabó teniendo unos muy buenos resultados. Ahora también, pues es un poco gurú, ¿no? Es la típica persona que sigue mucho el mercado porque trata de adelantar las burbujas futuras. Ahora mismo está invirtiendo precisamente en el envejecimiento de la población y en el agua. Son las dos grandes preocupaciones que tiene él y donde cree que más partido se puede sacar de aquí al futuro. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de personas de 60 a 65 años que van a aumento, que cada vez van a ser más. Y son personas que estamos acostumbrados a pensar que la gente cuando se jubila ya se hace mayor, se queda en el sofá viendo televisión española, llevando una vida tranquila. Pero eso ya no es así. La gente se jubila con 65, 67 y la gente ya te dura hasta 80, 90 años. Ya es personas activas, es personas que te puede coger en una partida de pádel y sacarte de la pista en 40 minutos, ¿no?, con 70 años. Es gente también que se cuida, que invierte dinero en deporte, invierte dinero en buenos restaurantes, invierte dinero también en ropa. Es gente que tiene tiempo libre, que va a hacer cosas de ocio. Se gastaron las personas de más de 65 años más de 120.000 millones en ocio. Luego también tienen una mayor capacidad adquisitiva. Es gente que ya llega a su jubilación libre de cargas. Normalmente los hijos se han independizado o ya les han terminado de pagar los estudios, ya han terminado de pagar sus préstamos, han terminado de pagar sus hipotecas, tienen su pensión y pueden tener, pues bueno, una mayor capacidad de consumo que otro grupo de personas, ¿no?, de una edad menor. Y luego que demandan servicios específicos y personalizados. A este grupo de personas ya no le importa pagar un poco más por determinados bienes y servicios y además dispone de la liquidez para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos invertir en este tipo de megatendencias? En muchísimas compañías y muchas veces lo difícil es decir, ¿cuál? Hay demasiadas cosas donde yo puedo invertir para beneficiarme de esta tendencia. Puedo invertir en hospitales, porque cada vez va a haber más hospitales privados. Puedo invertir en equipamiento, en temas de laboratorios médicos. Puedo invertir también en farmacéuticas, en compañías que hacen ensayos, en compañías que hacen suministros para farmacéuticas o también para compañías médicas. Puedo irme más a residencias, que está habiendo un boom ahora mismo en Estados Unidos con todo el tema de las residencias. Pero puedo irme también a servicios financieros, a aseguradoras, a
empresas que se dediquen a planes de retiro. Luego me puedo ir a consumo discrecional. Hemos dicho, esta gente ya empieza a gastar dinero desde temprano en cosmética, en moda, en coches. Se permite a lo mejor esos caprichos que tiempo atrás no se ha podido permitir porque no disponía de esa liquidez. Y luego también es gente, sobre todo, que gasta mucho en ocio. Para que nos hagamos a la idea, que son muchas veces estadísticas que llaman la atención, el grupo de personas de 65 años o más en Europa es el grupo que más noches pasa fuera de casa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cerca de 25 noches está fuera, está de vacaciones, está haciendo visitas. Mucho más que grupos de personas más jóvenes que podríamos pensar que a lo mejor tienen una disposición a viajar mucho mayor. Y luego también el entretenimiento, ¿no? Estamos viendo cómo este tipo de personas, pues como os decía antes, ya es gente que se maneja con la tecnología, que tiene una vida social mucho más activa que antes y que puede invertir mucho más en ocio. Y luego otra cosa muy importante, es lo que vengo diciendo toda la intervención. Tienen el dinero. El 80% de la riqueza mundial está en manos de las personas con 65 años o más. Entonces, ¿qué queremos llegar? ¿Cómo podemos invertir, ¿no? Que es de lo que venimos aquí a hablar. Hemos hablado de muchísimos sectores, cómo elegir esa compañía. Es muy complicado decantarse por una única compañía o 3 compañías que puedan canalizar todo este interés, toda esta inversión y que además tengamos la fortuna de acertar en ello sistemáticamente. Entonces, la manera que yo vengo aquí a proponer es a través de ETF. El ETF es un fondo cotizado, funciona como una acción y lo que hace es aglutinar una serie de acciones y reflejar el comportamiento de esa serie de acciones. Entonces, ¿qué ventaja nos proporciona invertir a través de ETFs? Son muchas. La flexibilidad, como os comentaba. Esto funciona como una acción. Por ejemplo, la acción de este ETF a lo mejor te cuesta 7,79. Tú puedes elegir cuántas acciones de ese ETF vas a comprar. Si te sube un 10, te baja un 10, es el mismo resultado que va a tener tu acción. Te permite esa flexibilidad de poder invertir el capital que tú quieras. Luego, ¿qué te da también? Una estabilidad. No estamos invirtiendo en una única compañía, estamos invirtiendo en un gran número de compañías. Luego también nos va a dar la diversificación. No vamos a invertir en un solo sector, en el de los hospitales, porque a lo mejor es el farmacéutico el que funciona mejor, o a lo mejor es el de las residencias, o a lo mejor los servicios financieros o el ocio, nadie sabe. Y luego también la naturaleza selectiva, que esto nos gusta mucho destacarlo en los ETFs. Yo no sé cuál va a ser la próxima Tesla, es muy difícil de averiguarlo, pero yo sé que cuando la próxima Tesla vaya creciendo, la van a incorporar en el Nasdaq y en el S&P 500. Por eso me gusta comprar índices. Yo no sé cuál va a ser la acción que pueda revolucionar el sector de la medicina o de la farmacéutica, pero sé que la que lo haga la van a integrar en mi producto, en mi ETF, y yo me voy a beneficiar de ese rendimiento. Luego también, muy importante, las comisiones, algo que, ¿por qué no?, todos miramos a la hora de contratar cualquier producto. Por un lado, tiene unas comisiones de gestiones muy bajas, porque los ETFs, al tener una gestión más ligada a un índice de referencia, no tienen esa gestión que aporta al gestor, que hay que pagar a un precio más elevado, por lo que es muy barata, y luego también aprovecharse de las tarifas que está ofreciendo ahora mismo XTB. No solo las acciones tienen un 0% de comisión en compra-venta hasta 100.000 euros mensuales, también los ETFs al contado. Tenemos más de 3.200 acciones, más de 160 ETFs de los que nos podemos beneficiar de esta tarifa, por lo que es algo muy interesante a la hora de valorar un producto. Y luego también, como os comentaba, estamos hablando de que con esta acción, con este ETF, nos podemos ir a largo plazo, porque es una tendencia que nos podemos aprovechar durante décadas. En XTB no tenemos gastos de custodia, por lo que podemos mantener esa posición sin sufragar en gastos adicionales. Y luego, por último, destacar que los ETFs, no es a lo mejor en el caso de este que os vengo a presentar, pero también nos puede ofrecer el apalancamiento y la posibilidad de operar en corto. El apalancamiento es para duplicar la rentabilidad que podemos tener en una inversión, si queremos decidir comprar un ETF 2x, doble apalancado, o luego también posiciones cortas. De vez en cuando podemos ver que a lo mejor un sector o un índice en concreto puede sufrir caídas, puede sufrir volatilidad, podemos aprovecharnos de esa caída también con los ETFs, con un producto mucho más tradicional. Y para que os hagáis a la idea, traigo aquí un gráfico
que es el índice de referencia de los ETFs que invierten en el envejecimiento de la población. Y no ha hecho más que crecer desde que ha empezado. Desde que empezó en 2011 hasta ahora 2021, pues no ha parado de crecer. Esta es la tendencia y esta es la tendencia que nosotros esperamos que continúen teniendo durante las próximas décadas. Entonces, para presentar el producto, desde XTB nosotros tenemos varios, 3 en concreto, que se especializan en este tipo de inversión. Nosotros hemos destacado el eShare Aging Population, que cotiza en la bolsa británica y que lo tenemos en dólares, en esa divisa. Hemos visto que es un ETF que se está comportando muy a la par. En la línea roja, el que está arriba del todo, es nuestro ETF y lo estamos enfrentando con la línea azul, que es el S&P 500, y con la línea amarilla, que es el IBEX 35. Estamos viendo que se ha comportado durante toda la crisis mucho mejor que ellos. Es verdad que finalmente el ETF ha llegado a una cota similar, pero lo que destacamos es la fuerte recuperación que ha tenido durante la pandemia y la tendencia que ha conseguido batir a uno de los índices que más rentabilidad acumulada tiene en la última década, que es el S&P 500, un 379% de rentabilidad en la última década anualizado, un 17%, una auténtica salvajada muy difícil de batir. Con este índice no pretendemos batir al S&P 500, pretendemos que sea una parte de nuestra cartera para tener una mayor diversificación. En lo que va de año va subiendo ya más de un 9%, un 9,79%, y la rentabilidad acumulada de los últimos 3 años es del 8,70%. Entonces, ¿qué nos llama la atención de este fondo respecto a otros? La diversificación. Normalmente, cuando analizamos un fondo, solemos ver que tiene 30, 40, 50 posiciones. Puedes ver hasta prácticamente en un folio todas las posiciones que tiene y analizar el peso que tiene en cada una de ellas. Este fondo nos llamó mucho la atención porque tiene 356 posiciones, o sea, compra acciones de todo tipo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que os hagáis la idea que no es solo en lo que estáis pensando de hospitales, farmacéuticas, hay de todo en lo que se puede comprar. Y como podemos ver, está muy diversificado, tanto geográficamente, el 50% está en Estados Unidos, que es, no nos engañemos, el mercado que mejor funciona durante la última década, pero luego tenemos mercado europeo, mercado asiático. Y luego también, como comentaba antes, muy diversificado por sectores. Tenemos del cuidado de la salud, pero luego la segunda mayor posición, muy parecida, tenemos el financiero, consumo discrecional y productos básicos relacionados con el consumo. Entonces yo quería presentar, para ir finalizando, una serie de compañías que están integradas en este ETF para que veamos de lo que estamos hablando. Estas son las 4 mayores posiciones. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Que la primera posición más importante para el fondo solo tiene el 0,56%. Eso es poquísimo. Cuando normalmente nos metemos en un fondo de inversión en ETF, la primera posición suele tener, no sé, un 4, 5, 7%. Suele ser una posición dominante. Aquí es un 0,56. Hay que repartir, ¿no?, esas más de 200 acciones dentro del fondo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Blueprint Medicines. Es una farmacéutica, una inversión de la compañía centrada en investigación y desarrollo, en la que invierte más de 1.000 millones anuales en el desarrollo de nuevos fármacos. Además, llama la atención que tan solo tiene 7 años de creación, desde que salió a cotizar a bolsa, y ya está empezando a comercializar algunos de ellos. Algo muy destacable de esta compañía es que su socio colaborador es una de las mayores farmacéuticas, como Roche, y que está ahora mismo desarrollando 2 tratamientos distintos para el cáncer. El primero de ellos, de estómago, ya lo está comercializando, ya le está reportando beneficios. El segundo de ellos, el de cáncer de pulmón, está en fase 2 y se espera que se pueda empezar a comercializar durante el próximo año. Entonces, al final, lo que tenemos en este tipo de compañías, es verdad que es mucha volatilidad, porque suelen cotizar en base a expectativas. Si sacan el fármaco, pueden ingresar mucho dinero. Si no lo sacan, pues se puede desinflar. Pero bueno, estamos viendo un crecimiento de los ingresos del 32% solo con... Y luego también, muy interesante, este tipo de compañías pequeñas que no paran de crecer porque son objeto de adquisición para grandes empresas. Luego la otra compañía que también quería destacar es Airbnb. Es una compañía, yo creo que por todos conocidos, y que viene de sufrir mucho en la pandemia. Esto es a lo que hacía referencia antes. Cuando hablamos de este envejecimiento de la población es que vamos a comprar de todo. Es que la gente con 65 años coge aviones, se va a cruceros, reserva noches de hotel
y ya esa gente te usa Airbnb, es gente que ha nacido con la tecnología, no es como cuando pensamos nosotros a lo mejor en nuestros abuelos, ¿no? Es que es gente que ya está con la tecnología y va a ver Airbnb como uno de sus métodos para reservar sus vacaciones. El año pasado Airbnb salió a bolsa y tuvo un año muy malo, ¿no? Sigue sin ser rentable, perdió más de 4.200 millones. Año de pandemia, año en el que hubo muchas cancelaciones. Pero cuidado con este tipo de acciones porque estamos viendo allí en el gráfico cómo tuvo un doble suelo y está rebotando muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, estamos a la espera, ¿no?, de que estas vacunas produzcan un repunte en el consumo y como notas destacables, ¿no?, de esta compañía es que tenemos que el 91% del tráfico de Airbnb es orgánico, es gente que va directa a la página de Airbnb a reservar, no va a través de terceros, no tiene que hacer esa inversión en marketing como a lo mejor hace Booking. Booking gasta al año más de 100 millones de dólares en aparecer los primeros en Google, todo tiene un precio. Y luego también tiene ese objetivo. En 2019 más de 237 millones de noches se reservaron a través de Airbnb. Ese es el objetivo que se marca la compañía para este año, recuperar y a partir de ahí empezar a crecer. ¿Y cómo puede empezar a seguir creciendo? Bueno, atrayendo a más gente que quiera poner su casa dentro de este portal. De hecho, el crecimiento pasa por conseguir más y más anfitriones y es una de las variables, igual que los suscriptores con Netflix, que tienen muy en cuenta los analistas para invertir en este tipo de compañías. Y luego, con lo que juega la compañía es que los alquileres en Airbnb siguen siendo mucho más rentables que tú hacer una inversión inmobiliaria y alquilarlo a un inquilino durante un mes. Este tipo de alquileres reporta de media 2,2 veces más que hacerlo a través de un alquiler convencional. Entonces, bueno, una compañía para tener en cuenta y que tiene también un 0,55 de la posición del fondo, como podéis ver, muy poco. Luego, por seguir con otras dos compañías que también podemos tener en cuenta y para que veamos cómo es la metodología de inversión de este tipo de fondos, tenemos a Ten Holding, ¿vale?, que es de servicios financieros. Es una empresa que se dedica, bueno, a los servicios de jubilación y seguro, y es algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las pensiones están comprometidas, ya más del 70% de los ingresos del Estado se gasta en deuda pública y se gasta también en pagar las pensiones? Cada vez que paga España unas pensiones son 10.000 millones cada mensualidad y en la hucha de las pensiones tenemos 12.000 millones. Cada vez somos más conscientes de que no vamos a ganar tanto cuando nos jubilemos y que tenemos que hacer planes alternativos. Este tipo de empresas son las que también se van a beneficiar. Tiene más de 79.000 millones en gestión y para que nos hagamos la idea, en el tercer trimestre de este año logró captar más de 12.000 millones. Tiene un potencial de crecimiento muy fuerte y en lo que va de año se ha revalorizado más de un 102%. Luego también tenemos consumo minorista, ¿no? Tractor Supply, es la típica, para que nos hagamos la idea, no lo sé, Leroy Merlin, típica empresa que tiene más de 1.955 tiendas y vende herramientas de hogar y para temas de granja, ¿no?, y de cortacésped. Son compañías que también se van a ver beneficiadas. Como os voy diciendo durante toda la presentación, este tipo de gente de 65 años va a tener tiempo, va a estar en buena forma física y va a utilizar este tipo de recursos. O sea que no solo centrarnos a lo mejor en lo que se nos viene a la cabeza, que es el sector de la medicina. Para destacar de esta compañía, tiene más de 21 millones de miembros de socio, por lo que sus clientes son muy fieles. Tuvo unas ventas durante este año de más de 10.000 millones, un incremento del 27%. Ha sacado una nueva app móvil y ya tiene más de 1,6 millones de usuarios, muy importante para una empresa de este tipo. Y luego los clientes cada vez más jóvenes, por lo que, bueno, esos clientes cada vez que vayan a ir envejeciendo, pues quizá también sean fieles a esta compañía. Entonces, toda la presentación ha girado en torno a lo mismo. Hay una cosa que es muy clara. Y con esto quiero concluir. La temática y el potencial de crecimiento de este tipo de empresas o de este tipo de sector o este ETF en concreto es a largo plazo. Aquí podemos ver otro tipo de megatendencias en la que se está invirtiendo cada vez más, que es el mundo de las baterías, la energía limpia, la robótica, el 5G, la ciberseguridad. Son tecnologías en auge, pero a lo mejor en 10 años ya está todo inventado y las compañías punteras ya valen lo que tienen que valer. Sin embargo, el del envejecimiento estamos hablando que va a ir a más cada década. Entonces, todavía puede tener un mejor comportamiento que estos otros. Y luego también, como decimos, cada vez son más, viven más y viven mejor, por lo que nos podemos aprovechar de infinidad de empresas, de infinidad de sectores. Y luego también la diversificación.
no vamos a tener que estar preocupados de cuál va a ser la próxima Tesla, la próxima Facebook, porque la vamos a tener siempre con nosotros. Luego también destacar, por último, que invertir, como pongo ahí, nunca ha sido ni tan fácil ni tan barato. Ahora tenemos, por suerte, cómo ha evolucionado tanto la industria, que tenemos a nuestra disposición este tipo de productos y los tenemos a un coste inmejorable. Broker como XTB ya se pueden comprar a 0% de comisión, tanto acciones al contado como ETFs al contado, como el que acabamos de presentar. Por lo que el cliente cada vez tiene más fácil llegar a esos objetivos de inversión. Al final lo que hace falta es estar pendiente y en un continuo aprendizaje que nos pueda dar este tipo de oportunidades. Y por último, siempre me gusta acabar mis presentaciones con el gran John Bogle. No busques la aguja en el pajar si puedes comprar el pajar. Así que no tratemos de buscar la nueva empresa que va a revolucionar el mercado si podemos invertir en este tipo de productos que nos las van a proporcionar seguro. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Bueno, pues gracias, Joaquín. Vamos a empezar primero con las preguntas que tenemos apuntadas y las que nos llegan por streaming, pero si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta, quizás al final de esa intervención o de la siguiente podemos abrir un turno, así que si os queréis ir pensando alguna duda, luego abrimos el turno de preguntas. La primera que tengo ya apuntada, Joaquín, ¿cómo puede afectar el riesgo de divisa a este ETF? Bueno, es como os he comentado, este ETF cotiza en dólares. Nosotros normalmente estamos invirtiendo en euros, por lo que cuando realizamos esa compra se produce un cambio de divisa. Es verdad que especulativamente, viendo las proyecciones económicas, podría ir incluso a nuestro favor porque estamos viendo una fuerte apreciación del dólar y probablemente pueda continuar en el caso de que la inflación siga subiendo tanto y la Reserva Federal actúe de una manera mucho más rápida que el Banco Central Europeo, llevando quizá el tipo de cambio euro-dólar a niveles de 1,10, 1,12. Pero también podemos cubrirnos, ¿no? Si de verdad nos preocupa mucho el riesgo divisa y no queremos que nos afecte, podemos tener por un lado la posición del ETF y por otro un pequeño CFD que nos cubra el capital que tenemos expuesto en dólares. También lo podemos hacer desde la plataforma XStation de XTB. ¿Qué ventajas ves en este ETF con respecto a otros parecidos como el Healthcare Innovation? Claro, cuando empezamos a hablar ya de este tipo de ETFs que se centran en este tipo de personas, la mayor parte de ellos tiene un enfoque mucho más salud. El ETF del que me hablas tiene un 85% de empresas relacionadas con farmacéuticas y hospitales, a diferencia del que he venido a presentar hoy, del Aging Population de eShares, que tiene un 40% de ocio, incluye el ocio y eso es algo que para nosotros es muy relevante. ¿Qué costes tiene comprar ese ETF? Bueno, lo he comentado, ¿no?, en un par de ocasiones durante la ponencia. Si operamos con XTB, tiene un 0% de costes sobre los 100.000 primeros compras y ventas mensuales, por lo que bueno, podríamos tener un coste cero, ¿no? Y luego, sobre todo, más importante, la custodia también es del 0%, dependiendo del tipo inversor que seamos. Es verdad que podemos hacer quizás más operaciones y que no nos importe tanto porque estamos entrando y saliendo continuamente del mercado, pero también podemos ser más conservadores y tener la tranquilidad de que no nos va a asumir ningún tipo de coste. Terminabas la exposición con esa frase, ¿no?, de no buscar la aguja, sino apostar por el pajar. Y mencionabas esas megatendencias, ¿no? ¿Cuánto habría que invertir en megatendencias? Bueno, nosotros al final siempre, como todos, nos recomendamos una diversificación. Al final, es verdad que las megatendencias ahora mismo están en auge, cada vez se invierte más en ellas, pero luego están las estadísticas de que a 10 años vista tan solo un 10% de ellas consiguen batir al SP500 o al MSCI World. Al final, nosotros lo que pensamos es que hay que seguir al mercado a través de este tipo de instrumentos y quizás invertir en megatendencias un 20%, 10%, 15%. Y en megatendencias quizá no solo esta, también podemos estar hablando, como hemos hablado, del agua, del blockchain, de la robótica. Hay muchísimas de ellas interesantes y que se están comportando muy bien. Bueno, mencionabas esas otras megatendencias y precisamente preguntan, ¿cómo ves el agua o la robotización? Bueno, el agua lo hemos visto desde luego que muy bien. De hecho, este año ha salido a cotizar el precio del agua dulce en Estados Unidos, lo que nos está indicando, ¿no?, la problemática que puede haber. Se está hablando que en 2050 cerca de 2/3 de la población mundial podría tener estrés en cuanto al suministro de agua. Y también lo estamos viendo como
por ejemplo, en estos planes de infraestructura que tanto estamos hablando, de Joe Biden de 555.000 millones o de los Next Generation aquí en Europa, que ya gran parte de ellos van directamente a obras en infraestructura para recursos de agua. Por lo que, bueno, es un sector que quizá podamos sufrir mucha volatilidad al principio porque descuentan altas expectativas, pero son unas infraestructuras que van a tardar en llegar, igual que le pasa a las renovables. También salía en el gráfico, sobre todo la barra más alta, el caso de las baterías. Con el lío que tenemos de semiconductores, de cuellos de botella, ¿cómo ves o qué previsión tienes? Bueno, desde luego que es un sector que sabemos que va a funcionar bien. Ya gran parte de ese movimiento está descontado, de ahí que la barra de este tipo de sectores fuera tan alta. Y bueno, yo creo que todo el mercado está apostando a que esto va a ser transitorio. Quizás es verdad que la inflación pueda durar más tiempo del que teníamos pronosticado, pero al final los cuellos de botellas es por problemas logísticos, o sea que entendemos que tarde o temprano se van a ir solucionando esos problemas logísticos en los puertos y sobre todo en carreteras, y que todo va a llegar a la normalidad. Aquí hemos tenido dos shocks. Primero, el shock de demanda por los fuertes estímulos, se está demandando lo mismo, incluso más que antes de la pandemia, y el shock de oferta. La recuperación no ha sido tan rápida en la demanda que la oferta y estamos viendo cómo poco a poco se está recuperando. Nos preguntan también si crees que el auge de la inversión pasiva con ETFs puede llegar a producir desequilibrios en el mercado. Bueno, lo que estamos viendo es que cada vez más personas están optando por la inversión pasiva. Hay estadísticas que lo defienden, ¿no? Es que cerca del 90% de los sectores no consigue batir a sus índices de referencia. Entonces, muchos inversores prefieren invertir en este tipo de índices, como sea el SP500, el Eurostock, el DAX, Nasdaq, índices que están en máximos históricos. Y como os decía antes, el SP la última década ha sido un 17% anualizado. Muy pocos inversores han conseguido ese tipo de rentabilidad. Entonces, yo creo que cada vez, sobre todo los particulares, van a ir cogiendo conciencia de que pueden invertir en este tipo de productos con un menor riesgo. Bueno, no sé si hay alguien que esté en la sala que quiera preguntar. Si no, sigo con redes sociales. Sí, venga, una pregunta por ahí. Me llamo Miguel. Quería preguntarte cómo ves, qué opinas sobre el informe que ha publicado Bank of America, que en el retorno de las acciones de aquí a 10 años van a ser negativas. Bueno, seguramente, ¿no? Y lo hablaba con un amigo mío que decía, el que compre ahora mismo bolsa de aquí a un año no va a ganar dinero, ¿no? Y quizá hacía también referencia a esa acción. Lo que estamos teniendo en cuenta, ¿no?, en ese informe que he tenido la oportunidad de ver, es que se ha producido un crecimiento muy fuerte, se está hablando de sobrevaloración de activos. Hemos venido prácticamente de un estímulo sin precedentes de 2008 a 2012 y otro mucho mayor, cerca del triple, durante la pandemia. Esto ha llevado a las empresas a máximos. Entonces, ese informe al final lo que viene a decir es que la inflación ha venido para quedarse, que el endurecimiento monetario va a ser mucho más duro de lo que todos nos pensamos y que va a haber un crash de mercado durante la próxima década que va a hacer que la recuperación nos deje los niveles que estamos actualmente. Ya veremos si se cumple porque, bueno, lo que nos han demostrado los bancos centrales es que siguen teniendo munición. ¿Alguna más por aquí? ¿No? Venga, pues sigo con redes sociales. Nos preguntan sobre el ETF, si es interesante hacer aportaciones únicas o es mejor comprar todo de una vez. Bueno, es muy buena pregunta y además más teniendo en cuenta la oferta que tiene XTB. Yo siempre le diría a una persona, lo mejor es que todo el dinero que tienes ahorrado durante un mes lo compres en una única mensualidad. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar 12 comisiones. Encima, en este tipo de productos suele ir asociado una comisión mínima, pero con XTB tienes la suerte de que no tienes comisión. Entonces, si lo que quieres es meter 100, 200 euros mensuales, pues lo puedes ir comprando mes a mes y encima tener un mejor precio promedio que no esperarte a un mes en concreto a final de año y comprarlo todo en 12 mensualidades. Entonces, bueno, la verdad que puede elegir con XTB cómo hacerlo. Nos preguntan también qué horizonte temporal planteas en esta inversión. Al final, el horizonte temporal siempre es relativo, ¿no? Porque, bueno, cada uno utiliza sus ahorros y los canaliza de la manera que considera más conveniente. Yo, en el caso de este ETF que he venido a presentar hoy, del envejecimiento de la población, lo he elegido en cierta manera porque me parece es el que más proyección de futuro tiene, el que más tiempo puede permanecer en mi cartera, por lo que, bueno, yo estaría a gusto, ¿no?, durante los próximos 10 años y a partir de ahí siempre también tenemos la opción, ¿no?, de rotar hacia otros sectores, pero desde luego lo veo todavía muy a largo plazo.
Y nos consultan también desde YouTube si este ETF invierte de forma global o son solo compañías europeas. No, como hemos visto en la presentación es forma global. De hecho, el 50% de las posiciones era en Estados Unidos y luego teníamos tanto mercado asiático como europeo. Así que yo creo que es uno de los factores clave hoy en día tener una diversificación no solo sectorial, sino también geográfica. Y luego también lo que nos proporciona este ETF es que tienes acciones tanto de crecimiento como de valor, acciones que van a favor del ciclo, en contra del ciclo, y eso al final nos va a dar un poco la estabilidad que todos buscamos. No decir, si el mercado va bien, sube más que el mercado, pero si el mercado va mal, baja más que el mercado. No, va a tener una mayor estabilización. Mira, esta es un poco futurista también. ¿Ves una posible macrotendencia en el nuevo universo del metaverso que quiere crear Facebook? Desde luego que sí, y yo creo que en menos de 12 meses vamos a tener un ETF de empresas que puedan estar ligadas al metaverso, como pueden ser las que construyan las gafas o los auriculares o todas estas empresas para ese entorno. Es la próxima nueva realidad. Es verdad que muchas veces asusta, como la tecnología blockchain. Nadie sabe muy bien cómo va a ser finalmente, pero está claro que tarde o temprano vamos a utilizarla y al final las empresas punteras o que se empiecen desde muy temprano van a ser unas de las más beneficiadas. Así que desde luego que no me extrañaría que en menos de un año viéramos ETFs y no me parecería mala inversión tampoco. Pues Joaquín Robles, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.